Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo en esta tarde del 29 de septiembre del año 2021. Hoy estamos nuevamente en este programa Vigías Uniendo Territorios, un programa que ya ha traspasado bastantes fronteras, no solo en Antioquia, sino en el país y a nivel latinoamericano, como siempre con un invitado especial y con muchos asistentes de las distintas redes de vigías del patrimonio a nivel Colombia y a nivel de América Latina y el Caribe, la Red Confía. Hoy estamos con el municipio de Río Negro y vamos a tener un invitado muy especial del cual Elsie nos va a hablar. Elsie, bienvenida, ¿cómo estás? Adelante, preséntanos el invitado. Gracias, Juan Pablo. Bienvenidos a todos, muy especialmente Luis Felipe Vélez Pérez, historiador y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, docente del Departamento de Historia de la misma institución. Actualmente se desempeña como historiador de la alcaldía del municipio de Río Negro en el área de patrimonio y recuperación de la memoria histórica de la localidad. Bienvenido, Luis Felipe, y muchas gracias por atender la invitación. Buenas tardes, muchísimas gracias Elsie, Juan Pablo, todos los asistentes, las personas que están conectadas. Yo estoy profundamente agradecido por la invitación y muy contento de estar acá con ustedes. Comienzo ya con la exposición entonces. Sí, Luis Felipe, sí, estamos en tus manos. Bueno, entonces voy a compartir unas diapositivas. Quisiera comentarles primero que yo he trabajado un poco más en el ámbito académico de la historia, pero en este momento estoy trabajando, bueno, sí en el ámbito académico, pero también y mucho más dedicado a la cuestión del patrimonio desde el soporte histórico. Entonces, la exposición que voy a compartirles tiene que ver justamente con historia y patrimonio. Voy a hacer una especie de recorrido histórico, un poco cronológico por distintos hechos o acontecimientos y circunstancias del municipio de Río Negro, y voy a cerrar con algunos elementos relacionados con lo que constituye el patrimonio de la localidad. Espero pues que esta exposición sea provechosa para ustedes, para el trabajo que vienen realizando desde Vigías del Patrimonio y de alguna manera pueda enriquecer este acervo, digamos, de sesiones que ya han desarrollado desde hace un buen tiempo. Como decía Elsie en la presentación, en este momento yo estoy trabajando con la Subsecretaría de Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas del municipio de Río Negro. Hace parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, y en esta Subsecretaría de Cultura es donde se encuentra el equipo de patrimonio de Río Negro, y aquí trabajo con un grupo de profesionales, antropólogos, arqueólogos, que estamos realizando distintas actividades y acciones relacionadas con la recuperación del patrimonio, la preservación de bienes patrimoniales y culturales, la divulgación histórica y todo un programa de formación de ciudadanía en riqueza patrimonial, en cultura, en historia y bueno, todos estos elementos que se relacionan con el patrimonio del municipio de Río Negro. Esta presentación la denomino La ciudad de Río Negro, su historia y su patrimonio, y voy a comenzar por algo que a mí me ha gustado mucho compartir en los últimos meses, y es un hallazgo y un elemento estructurante de la historia del municipio, que es el Río Negro. Y estoy mostrando aquí en esta imagen un documento de 1563, es un pleito de encomiendas, de una encomienda que se llama Guarramaná en el oriente antioqueño, y en este pleito de encomiendas encontré que el Río Negro, que le da justamente el nombre a mi municipio, Río Negro, tenía un nombre en lengua indígena que se llamaba, o que era Urná, y este Urná tiene una terminación muy similar a muchos otros nombres que
que tenemos en el oriente antioqueño y en otros sitios pues, del departamento como Samaná, Chinchiná, Aburrá, Aurrá, Iguaná, Ayurá, es decir, toda una serie de palabras acentuadas en la vocal A al final, que, bueno, yo les confieso sinceramente que no sé qué significará, pero que a mí me llama mucho la atención porque es un dato inédito, es un dato novedoso que nos habla no solamente de otra forma de denominar este elemento estructurante del municipio de Río Negro, que es su río, sino también la presencia de comunidades indígenas en este territorio. Entonces, esto me da pie para mencionar que la historia de las poblaciones no comienza con la llegada de los españoles, y es el caso, por ejemplo, de Río Negro. Ahorita quizás al final pueda hacer un poco más de hincapié en eso, pero la historia que nosotros construimos, sobre todo con la llegada de los españoles, es la historia que podemos hacer a partir de las fuentes documentales que nos quedan. Pero la arqueología es una disciplina, yo creo que muy cercana a la historia y nos está ayudando a descubrir que mucho antes de la llegada de los españoles ya había comunidades en este territorio con unas dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas muy diversas, muy interesantes y muy complejas, y que está siendo, digamos, uno de los problemas y uno de los desafíos principales para las distintas localidades en el oriente antioqueño y en el departamento. Es decir, acercarnos a esa otra historia que no conocemos, que es la historia de las comunidades indígenas antes de la llegada de los españoles. Entonces, aquí tenemos el nombre del río Negro en lengua indígena, el río Urná, era el nombre del río Negro, y eso aparece en un documento de 1563, y justamente es de los primeros elementos que se conoce en las fuentes documentales respecto al municipio de Río Negro. El nombre de Urná, el tema de que aquí en el Valle de San Nicolás hay un río que es importante porque también está definiendo unos límites entre jurisdicciones, y justamente también en uno de los primeros mapas del siglo XVI que realizan los españoles, el único elemento que encontramos respecto a esta población, este municipio que hoy es Río Negro, es su río, la referencia al cauce. Entonces, yo sé que quizás no se vea muy bien, pero lo estoy encerrando aquí en estos cuadritos. En un mapa de la década de 1580 que acompañó la crónica de Indias de Juan de Castellanos, el único elemento que aparece relacionado con este valle es el río Negro, y aparece separado del río Nare, es decir, como si fueran dos cursos distintos. Eso indica que para la época todavía existía cierta, digamos, confusión o desconocimiento sobre cuál era el verdadero curso del río Negro, si este llegaba directamente del Magdalena. Entonces, miren que el mapa nos muestra que había un río que ellos llamaban Nare, que tenía un curso particular, y había otro río que ellos denominaban Río Negro, que también que lo separan del río Nare. Posteriormente, seguramente se van a dar cuenta de que son un mismo río, y quizás esa sea la razón por la cual le llamamos hoy el río Negro Nare. Alrededor del río Negro Nare es que los indígenas de esta encomienda de Guarramaná que les mostré en la diapositiva anterior, esta encomienda de Guarramaná que vemos acá, era que se realizaban ciertas actividades económicas de la agricultura, es decir, indígenas de la encomienda de Guarramaná estaban cada 2, 3 veces por año en las riberas del río Negro, cerca de lo que es el municipio actual de Guatapé, haciendo sus rosas o sus cementeras, es decir, cultivando productos como maíz, frijol, batata y otros para el abastecimiento de sus poblaciones y sus territorios. Entonces, económicamente ya tenemos un primer elemento asociado a esa, digamos, el poblamiento temprano
del Valle de San Nicolás y tiene que ver con los indígenas y la agricultura. Otros elementos que también contribuyeron al poblamiento del Valle de San Nicolás fueron la ganadería y la minería, sobre todo ya a finales del siglo XVI. Vecinos de la ciudad de Arma, que hoy estaría en el departamento de Caldas, pero es una ciudad que desapareció en el siglo XVIII, vecinos de la ciudad de Antioquia, o sea, de Santa Fe de Antioquia, y también unos vecinos de la ciudad de Los Remedios comenzaron a introducir y a transportar ganado por el Valle de San Nicolás o por el Valle de Río Negro. Estos ganados tenían como propósito principal abastecer los reales de minas y todos los ingenios mineros que había en lo que hoy es el Nordeste, es decir, Zaragoza, Remedios, Cáceres y una población que se conocía como San Francisco de Guamocó, que eran los principales focos de minería de aluvión, minería de oro a finales del siglo XVI. Entonces ellos necesitaban suministrar alimento para las cuadrillas de negros y están transportando entre finales del XVI y principios del XVII ganado de cerdo, ganado porcino, para suministrar carne a las cuadrillas de esclavos que estaban trabajando en las minas. Entonces ya tenemos dos elementos relacionados con el poblamiento y las actividades económicas en el Valle de Río Negro. Uno, la agricultura por los indígenas, y dos, la ganadería por ciertos vecinos y también encomenderos de distintas ciudades que están relacionadas con el Valle de San Nicolás. Y un tercer elemento va a ser la minería. La minería se empieza a producir sobre todo en este Valle de Río Negro, es un valle muy amplio, en las primeras décadas del siglo XVII, y en razón justamente de que las minas del Nordeste, que venían siendo explotadas desde mediados del siglo XVI principalmente, comienzan a agotarse, no porque se acabara el oro, sino porque de alguna manera se llega a un punto en que las técnicas y las tecnologías para la extracción aurífera dejaron de ser suficientes o aptas para la extracción del mineral. Entonces muchas de esas cuadrillas de negros con sus mineros se empiezan a mover desde el nordeste hacia los valles de Río Negro y el Valle de los Osos, y empiezan a explorar nuevas minas, y aquí en el Valle de Río Negro concretamente encuentran minas en la Quebrada La Mosca, por los lados de Guarne y San Vicente, y también por lo que se conoce como el Alto Río Negro, o cerca de lo que es la Quebrada La Pantanillo, que es el nacimiento de este río. Entonces, ya para el siglo XVII tenemos tres actividades económicas relacionadas con el poblamiento del Valle de Río Negro, que son la agricultura, la ganadería y la minería. Agreguemos un factor más para un poco complejizar el tema del poblamiento de Río Negro, y es que en este Valle de San Nicolás, en la desembocadura de la Quebrada La Pereira, en el Río Negro, van a confluir tres jurisdicciones distintas. Ya para finales del 16 se sabe que en la margen izquierda del Río Negro, o sea, en la margen occidental del Río Negro, se encuentra la jurisdicción de Antioquia. La jurisdicción de Antioquia es la jurisdicción de la ciudad de Antioquia, que es hoy Santa Fe de Antioquia. En la margen derecha del Río Negro, hasta la Quebrada La Pereira, o sea, al oriente, y viniendo desde el sur hacia el norte, hasta la Quebrada La Pereira, es jurisdicción de la ciudad de Arma, que primero es fundada como villa y después recibe el título de ciudad a finales del 16. Entonces, hasta la Quebrada La Pereira está la ciudad de Arma. Y desde la Quebrada La Pereira hacia el norte y al oriente del Río Negro, o sea, hacia la derecha, es la jurisdicción de la ciudad de Los Remedios. Y no son solamente tres ciudades distintas que tienen sus límites en este Valle de Río Negro, sino tres gobernaciones distintas. Es decir, la gobernación de Antioquia, la gobernación de Popayán, es decir, esa gigante gobernación de Popayán tiene como límite hasta mediados del siglo XVIII
el Valle de Río Negro, en la confluencia de la Pereira en el Río Negro, porque la ciudad de Arma pertenecía a la gobernación de Popayán. Y la otra jurisdicción es el corregimiento o la gobernación de Mariquita, a la cual estaba anexa la ciudad de Los Remedios. Entonces miren la complejidad de este valle. 3 gobernaciones distintas, 3 ciudades distintas están configurando el poblamiento también de este territorio. Es un asunto interesante para dar pie a esto que viene acá, que es que en esa, digamos, en esa confluencia de distintos actores, o sea, los indígenas de Remedios que se están moviendo hacia el Valle de Río Negro, cultivando en las riberas del Río Negro, los negros que están explotando minerales en la quebrada La Mosca que desemboca en el Río Negro y estos otros lugares como Guarne y San Vicente, y también los mineros y españoles que están introduciendo ganado y se están asentando poco a poco en el Valle de San Nicolás. Ese grupo humano, que es un grupo humano que desde el principio se mezcla, va a dar origen a un pequeño poblado que se va a constituir en parroquia en 1669. No agregué aquí una diapositiva sobre otro aspecto fundamental, pero que les voy a compartir rápidamente en un minutico. Y es que la ciudad de Arma, que tenía confluencia o que tenía presencia en el Valle de Río Negro, tenía una serie de encomiendas para principios del siglo XVII en lo que es hoy el departamento de Caldas. Y un encomendero que se llamaba Diego de Castrillón decide mover sus indígenas desde cercanías de la ciudad de Arma, quizás en el actual municipio de Aguadas, hacia el Valle de Río Negro y también algunos hacia Sonsón. Entonces, algunos de esos indígenas de la encomienda de Diego de Castrillón llegan más o menos en 1614, 1613 al Valle de Río Negro y se asientan todavía en lo que es jurisdicción de la ciudad de Arma. No podían cruzar la quebrada La Pereira porque pasaban a la jurisdicción de Mariquita o de Remedios, de la ciudad de Los Remedios, y no podían cruzar hacia la margen izquierda del Río Negro porque pasaban a la jurisdicción de Antioquia. Entonces, estos indígenas se van a asentar sobre todo en lo que es la jurisdicción de la ciudad de Arma, que actualmente sería todo lo que tiene que ver con Llano Grande. Y esto es muy importante porque justamente a finales del 17, un señor Antonio Fernández de Piedradita va a ceder unos terrenos para que se constituya o que se establezca un resguardo, es decir, una porción de tierras con una población de indios que en adelante se va a conocer como San Antonio de Pereira. Pero San Antonio de Pereira, que hoy hace parte de Río Negro, en ese momento no hacía parte de Río Negro, sino que era parte de la ciudad de Arma y por lo tanto de la gobernación de Popayán. Lo que nosotros vamos a conocer como Río Negro va a ser el pequeño poblado que se empieza a establecer en la margen izquierda del Río Negro y que era parte de la ciudad de Antioquia. En la margen derecha del Río Negro y hacia el norte de la quebrada La Pereira se va a empezar a configurar un pequeño poblado que va a ser posteriormente el poblado de San José de Marinilla, que hoy es el municipio de Marinilla. Entonces miren la complejidad de los fenómenos históricos que van dando luz a distintos poblados, distintas localidades, a partir de digamos, actores diversos que llegan desde distintos puntos, pero que confluyen en el Valle de San Nicolás. El surgimiento de la parroquia se da justamente por el crecimiento de la población, el mestizaje. Uno lee los primeros libros de bautismo de la parroquia de San Nicolás de 1669 y saben quiénes aparecen, quiénes están bautizando. Los indígenas de Mateo de Castrillón, que es el hijo de Diego de Castrillón, algunos negros también de Mateo de Castrillón, algunas personas que posteriormente se van a asentar en Marinilla, porque Marinilla constituye su parroquia algunos años después. Entonces la única parroquia del oriente antioqueño para esta fecha es la parroquia de San Nicolás de Río Negro. Entonces toda esa población que está en las 3 jurisdicciones está confluyendo en esta parroquia justamente para recibir los sacramentos. Entonces ya hay otro factor importantísimo que es el factor religioso.
lo religioso nos está determinando también la constitución de un pequeño poblado que va a ir creciendo paulatinamente a partir justamente de esas actividades económicas. Todavía la ganadería, todavía la minería, todavía la agricultura, y paulatinamente, ya a principios del siglo XVIII, empieza a aparecer un poco el comercio, y Río Negro se empieza a configurar como un punto de tránsito en la conexión con el río Magdalena. Entonces paso justamente al tema del comercio y les muestro este mapita de 1775, ya del siglo XVIII, porque me permite mostrar justamente que Río Negro crece ya no solamente a la luz de esas actividades económicas, sino también de un comercio que está creciendo en la provincia de Antioquia y que está conectando no solamente el Valle de San Nicolás, sino también la ciudad de Antioquia y el Valle de Aburrá con el río Magdalena, que es la principal arteria o vía de comunicación de esto que se conoce como el Nuevo Reino de Granada. Este mapita está en el Archivo Histórico de Antioquia. Es un mapita compuesto o construido por digamos, unos pleitos relacionados con tierras y también con unas comunicaciones que se hacen en la segunda mitad del siglo XVIII, pero que nos está marcando justamente a través de estos punticos seguiditos una ruta de conexión entre el Valle de San Nicolás y el río Magdalena. Antes de esta ruta se utilizaba una ruta mucho más larga y compleja que conectaba la desembocadura del río Negro Nare, que por eso empecé por ahí, porque siempre va a ser determinante el río Negro Nare en la configuración, el crecimiento y todo el desarrollo de las localidades del oriente antioqueño. Entonces, del río Negro Nare se subía un poco como por lo que es Yolombó y se llegaba muy por el norte a la ciudad de Antioquia. Pero ya en el siglo XVIII, Río Negro crece a la luz de una nueva ruta comercial que se empieza a trazar justamente desde el Valle de San Nicolás, pasando por Marinilla, El Peñol, Guatapé, San Carlos, hasta llegar a la desembocadura del río Samaná en el Río Negro, y allí se encontraba un punto conocido como Juntas. Hasta el punto de Juntas, que es la desembocadura del Samaná en el Río Negro, era navegable, es decir, desde Juntas hasta el Magdalena era navegable por barco, pero desde Juntas hasta el Valle de San Nicolás o el Valle de Río Negro no era navegable, entonces se tenía que hacer el recorrido a pie, en mulas, o también, como les voy a mostrar, sobre el lomo de indios. Entonces, este mapita me permite mostrar justamente ese trazadito de la ruta comercial que va a ser determinante durante más de 100 años. ¿Y saben qué es lo que de alguna manera llega a disminuir un poco como el crecimiento, el desarrollo acelerado de Río Negro y algunas poblaciones del oriente antioqueño a finales del 19? El ferrocarril de Antioquia. Antes del ferrocarril y durante los siglos XVIII y XIX, el camino de Juntas, que conecta el oriente antioqueño con el río Magdalena, es la principal ruta de comunicación con otros territorios del Nuevo Reino de Granada y después de la República de Colombia, como la capital Santa Fe, Bogotá, Cartagena y demás. Aunque también en el siglo XIX empieza a aparecer una ruta con la población de Sonsón, pero va a ser una ruta que va a tener ciertas dificultades. El caso es pues que Río Negro crece también a la luz de la conexión con el río Magdalena, el crecimiento del comercio y el asentamiento de nuevos pobladores en el Valle de San Nicolás. Miren esta imagen tan preciosa, es una estampa, un dibujo de 1802 que se encuentra en el Archivo General de Indias. Y les voy a leer esta notica o esta inscripción que está en la parte de abajo de la imagen, que dice así: modo de entrar a la provincia de Antioquia. Miren, es 1802. Desde su puerto, que nombran las juntas, en que comienza el camino de montañas altas y ásperas, hasta salir de ellas al paraje nombrado La Ceja. Esa ceja
es la ceja de Guatapé. Y desde allí a esta capital se puede andar en bestias y en todo él se cuentan 60 leguas, antes más que menos, y se echan de camino desde dicho puerto hasta esta capital 10 hasta 12 días y más en los tiempos de invierno. Y Felipe, Hola. te pido un favor, ¿puedes ampliar la pantalla desde allá? De pronto Acá. muchos están viéndolo desde el celular. ¿Podrías ampliarla para que quede mucho mejor? Ahí la amplié un poquitico, ¿se ve mejor? Allá en la... La presentación. Sí, en la presentación, por favor. Acá donde Vamos está a ampliarla. De pronto así. ¿Qué tal? Sí, por aquí hay una copita donde se amplía y en la parte de... Mírala aquí, a mano izquierda, a mano izquierda. Felipe, a mano izquierda, discúlpeme. Ahí, Esto de acá, dale ahí. el formato presentación, ahí lo ven mejor. Dale a ver si se ve. Pero es que Bueno, igual esta imagen ustedes la pueden observar en el Archivo General de Indias, en España, y está digitalizada. Es una belleza. No sé si lo alcanzaron a ver bien. Continúa. Ah, mi madre, tremendo. Sí, continúo. Amplía de nuevo a ver cómo queda ahí. De la copita esa. Así amplía ya. No amplía, no. Listo, ya. Déjalo así tranquilo. A ver, aquí pasé a la siguiente diapositiva. ¿Se ve? ¿O se quedó en los cargueros? Se quedó en los cargueros. Listo, el tema es que si pongo el formato presentación y paso las diapositivas, no se ve en la transmisión. Entonces me toca ponerlo aquí. Ahí creo que si ven este documentico, ¿cierto que sí? Está muy bien, está muy bien. Listo, entonces, a la luz del comercio y de esa conexión con el río Magdalena que se hace a través de los cargueros, crece el Río Negro y crecen poblaciones en el Valle de San Nicolás. Les iba a decir o les iba a comentar que en 1826 llega un sueco y llega a la desembocadura del río Nare, en el río Magdalena, que se llama Carl August Gosselman, y él entra justamente por el camino de Juntas, llega hasta las bodegas de Juntas, y ahí se embarca a lomo de indio. ¿Quiénes eran estos indios? Los indios que hacían el viaje como cargueros o como silleteros, como lo conocemos hoy, eran indios del Peñol y Guatapé, que se ganaban muchas veces la vida haciendo ese viaje de 12 hasta 15 días, dice Gosselman el sueco, desde Juntas o desde Nare hasta la población de Río Negro. Y la descripción es muy bonita porque él describe los paisajes, describe las dificultades que hay para entrar a la provincia de Antioquia y también, entre otras cosas, se sorprende porque en un viaje tan difícil, tan duro, no impidió que en Río Negro hubiera a principios del siglo XVII en algunas casas de los vecinos, por ejemplo, un piano de cola, una caja musical alemana, diarios franceses, ingleses y españoles, un señor llamado Pedro Sáenz que tenía una edición del Quijote bellísima, lámparas de Inglaterra, es decir, todo un lujo para una población que en el papel no parecía como tan significativa, pero que tiene un vecindario crecido, un vecindario en muchos casos adinerado, y justamente un vecindario que ya para finales del siglo XVIII tiene una importancia vital en el contexto de la provincia de Antioquia. Yo estoy haciendo una exposición quizás muy histórica porque lo que quiero exponer es que la historia de Río Negro es su patrimonio, y eso es lo que quiero mostrarles al final. La historia de Río Negro, que es una historia tan rica, constituye casi que su patrimonio inmaterial
más importante. Este documentico, este padrón de Río Negro de 1779 nos está mostrando que solamente aquí en el valle hay más o menos 6.700, casi 7.000 personas, que es una población muy cercana a lo que había en Medellín para esta misma época y a lo que había en la ciudad de Antioquia para esta misma época, y es uno de los causales de que a partir de 1776 se inicia un proceso para trasladar la antigua ciudad de Arma, lo que hoy sería el municipio de Aguadas Caldas, al sitio de Río Negro para constituir una nueva ciudad. Es justamente lo que ocurre el 25 de septiembre de 1786, cuando el rey Carlos III de España firma una real cédula que termina aprobando todo un proceso que venía de muchos años atrás y con la cual se le confiere al sitio de Río Negro el estatuto, la condición de ciudad, heredado o proveído por la ciudad de Arma. Es decir, la ciudad de Arma desaparece y el sitio de Río Negro toma el título de la ciudad de Arma y se constituye como la ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Y ya todo ese territorio que tenía Arma, más un territorio aquí que está en buena medida constituido por distintas poblaciones del oriente antioqueño, va a constituirse en lo que es ese Río Negro inmenso que iba desde los minerales de Santo Domingo hasta muy el sur del departamento de Caldas, y ya para mediados del siglo XIX, que va a ser como en los límites del río Chinchiná, más o menos, cerca a Manizales, y todo eso va a ser una enorme y gigante jurisdicción de Río Negro. En ese Río Negro van a ocurrir hechos muy importantes, no solamente la configuración de distintas poblaciones, sino también hechos políticos relacionados con la independencia, con la colonización antioqueña. Aquí está la Virgen del Rosario de Arma, que era la Virgen de la extinta ciudad de Arma y que se constituye como la patrona de Río Negro, y que hoy día es uno de los principales patrimonios que tienen los rionegreros, que tienen los antioqueños y que tiene el país, porque es una virgen que se le da a la ciudad de Arma, la antigua ciudad de Arma en el siglo XVI, y que hereda Río Negro en virtud del traslado, y que en 1959 es coronada en una ceremonia muy solemne que se hace aquí en Río Negro, y posteriormente es declarada como generalísima de los ejércitos de Colombia. Esta virgen, que es una de las vírgenes más importantes de nuestro país. Pongo esta fotico para hablar también de un factor muy importante. ¿Qué pasa con los indios de San Antonio de Pereira? Cuando se traslada la ciudad de Arma al sitio de Río Negro, esos indios de San Antonio de Pereira que estaban en Llano Grande, o sea, en la jurisdicción de la ciudad de Arma, entran a ser parte por primera vez de la ciudad de Río Negro. Y se van a constituir primero como, bueno, van a continuar primero como un poblado indígena, sobre todo hasta la década más o menos de 1830, cuando por una ley de la República se suprime todo tipo de tributos que hacían los indígenas a cualquier tipo de instituciones o de particulares, y los resguardos comienzan a desconfigurarse no solamente aquí en Río Negro, sino en todo el territorio nacional. De pronto más adelante podemos ahondar un poco en el tema de los indígenas. Río Negro llega entonces como una de las principales poblaciones a esto que es el periodo de la independencia. Aquí tenemos un mapa construido por un ingeniero militar, que es Alejandro Vélez, que estudia en la Maestranza, que es una institución importante en el periodo de la independencia, y que cuando llega ese proceso de restauración monárquica, lo que se ha conocido en la historiografía tradicional como la Reconquista Española, muchas de las personas que habían apoyado ese primer proceso de independencia terminan siendo obligados a trabajar en distintos puntos relacionados con el gobierno monárquico nuevamente, y Alejandro Vélez, que tiene conocimiento en geografía y demás, lo obligan a construir un mapa de la población de Río Negro, un plano muy bonito que construyó en 1816. Justamente este plano nos muestra ya
una configuración urbana muy importante que casi 150 años después va a ser lo que va a tomar el Estado colombiano para configurar lo que se llamó el Centro Histórico de Río Negro, monumento nacional, hoy día bien de interés cultural de carácter nacional en virtud del decreto 264 de 1963 y bien de interés cultural por la ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura y sus posteriores reformas y modificaciones. Les decía entonces que esta maestranza es muy importante en la época de la independencia porque es tal vez para muchos la primera escuela de ingeniería militar que se crea en Colombia y se crea justamente en la ciudad de Río Negro por iniciativa de dos personajes fundamentales que son Juan del Corral, presidente dictador del Estado Soberano de Antioquia desde 1813, que es quien declara la independencia el 11 de agosto de 1813 y quien ordena la creación de esta institución, y una persona muy, muy significativa para la ciencia y la historia también de Colombia, que es el sabio Francisco José de Caldas. Estos dos personajes con otros como Liborio Mejía, también rionegrero, que trabajó en la maestranza, maestro de filosofía, abogado del Colegio de San Bartolomé, presidente más joven en la historia de Colombia, militares y demás. Todos estos personajes van a estar al frente de esta institución en la que se van a formar figuras, por ejemplo, como José María Córdoba, el gran héroe de Ayacucho. Y además de eso, la maestranza va a ser un taller de fabricación de armas, sin mucho éxito, es decir, sin una copiosa producción de armamento digamos, por la crisis económica que había en ese momento de la independencia, por la falta de nitro, de ciertos minerales, la falta de plomo y de otros elementos para la fabricación de culebrillas, de espadas, de cañones y demás, pero que de alguna manera configura y establece un precedente en lo que es la formación militar en la historia de nuestro país. La maestranza hoy es una casa que se mantiene prácticamente como fue construida en el siglo XVIII y es uno de los bienes más importantes con que cuenta el municipio de Río Negro. Avanzamos un poco hacia esa primera mitad del siglo XIX y nos encontramos con que hay otros procesos muy interesantes, por ejemplo, la creación de un instituto femenino de educación en 1847. Río Negro es una de las principales poblaciones del estado de Antioquia, la provincia de Antioquia. Está creando instituciones como el Instituto Femenino, posteriormente como el Colegio de Varones de Río Negro, también en la primera mitad del siglo XIX, y llega un hecho fundamental a mediados del siglo XIX, que es el ascenso al poder del liberal José Hilario López, que fue uno de los militares de la independencia, caucano. Y José Hilario López va a llevar a cabo unas reformas significativas, entre ellas la abolición completa de la esclavitud el 22 de mayo de 1851 y una ley también muy importante que es la ley del 16 de mayo de 1851 que reconfigura, digamos, todo lo que es las jurisdicciones en el país y divide el país o el Estado en provincias para darle más peso justamente a las poblaciones liberales. Entonces miren lo que ocurre, en virtud de esa ley del 16 de mayo se establece o se crea en el territorio antioqueño una provincia gigante que se llama la provincia de Córdoba. Hay otras dos provincias en lo que hoy es el territorio antioqueño que van a ser la provincia de Medellín y la provincia de Santa Fe de Antioquia. La provincia de Medellín con capital en Medellín, la provincia de Antioquia con capital en Santa Fe de Antioquia y la provincia de Córdoba con capital en Río Negro. Un año después, en 1852, llega a la ciudad de Río Negro, no llega ni a Medellín ni a Antioquia, llega a la ciudad de Río Negro el proyecto científico más importante del siglo XIX en nuestro país, que es la Comisión Coreográfica. Y la primera carta que redacta Agustín Codazzi, que es el director de la Comisión Coreográfica, en marzo de 1852, la hace justamente
en Río Negro. Ahora, ¿cuál era el edificio de gobierno de esa provincia de Córdoba? Lo que hoy se conoce justamente como la Casa Provincial, que antiguamente fue la casa de habitación de Salvador Córdoba, el hermano de José María Córdoba, que va a ser sede del Colegio de Río Negro, sede de distintas instituciones educativas y un edificio pues emblemático de la ciudad, que para el siglo XX va a tener la intervención de un personaje tan interesante como Agustín Gobaer, que realiza un proyecto arquitectónico muy significativo en el territorio antioqueño. La fachada actual de la Casa Provincial es obra de Agustín Gobaer, y miren cómo se van conectando distintos momentos de la historia para configurar lo que hoy es uno de los patrimonios más importantes del municipio. Una idea más relacionada o asociada justamente a este momento histórico, por la creación de la provincia de Córdoba, la división del país en provincias, y por la abolición de la esclavitud, se desata una guerra civil. Esa guerra civil enfrenta a los liberales y a los conservadores, sobre todo a los conservadores de la región del Cauca y algunos de aquí del estado de Antioquia, que tenían todavía grandes haciendas, grandes ingenios, eran esclavistas y veían con malos ojos que se suprimiera completamente la esclavitud. Entonces hay una guerra civil entre los liberales subidos en el poder y los conservadores. Los conservadores, comandados por Eusebio Borrero, entran al territorio antioqueño en 1851, mediados de 1851, tienen una serie de victorias en lo que hoy es Sonsonia Bejorral. Hay un ejército liberal que es casi la mitad del ejército conservador, que le hace una leve oposición a los conservadores en Abejorral, más o menos el 7 de septiembre de 1851, y deciden moverse rápidamente hacia Río Negro y se atrincheran en la colina del cementerio de Río Negro en 1851, en septiembre. Los conservadores torreros llegan muy seguros de su victoria, se enfrentan con los liberales de Tomás Herrera, que están en el cementerio. Los liberales ganan esta batalla y de alguna manera se da casi por finalizada la guerra civil de 1851. La colina del cementerio es hoy también uno de los sitios más emblemáticos del patrimonio histórico e incluso natural del municipio de Río Negro. No solamente fue el epicentro de esta batalla, o de esta batalla de la guerra civil del 51, sino que también en 1885, cuando transcurría una nueva guerra civil, fue el epicentro de otra batalla en la que los liberales también le ganaron a los conservadores con Cándido Tolosa, y fue acumulando una serie de sucesos y acontecimientos pues muy significativos para la localidad, la región y el país, y hoy es también uno de los referentes más importantes del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, y el sitio más poético para mí que tiene la localidad de Río Negro, porque es un sitio mágico donde van los jóvenes, los novios, donde hay árboles, donde se ve el centro histórico, se ve el Cerro El Capiro y demás. Justamente esto era lo que le quería mostrar. Miren estas estampas de la Comisión Coreográfica, que la realiza Henry Price en 1852, cuando viene aquí con Agustín Codazzi. Aquí a la izquierda, los cosechadores de maíz, que son aquí en Río Negro, es decir, nos está mostrando un prototipo social. En realidad hay tres personas, miren aquí allá al fondo hay como un sujeto chiquitico, voy a ponerlo en modo presentación de pronto para que lo vean un poco más grandecito, pero es un prototipo social profundamente mestizo. Aquí en Río Negro se ha creído que no, que la ciudad señorial de Río Negro y la ciudad hidalga, y han querido un poco opacar la historia, la presencia de los negros y los indígenas en este municipio, pero si hay algo que es el municipio de Río Negro, es un municipio social, en términos sociales, muy mestizo, muy cruzado, con una fuerte presencia de indígenas y de negros, y esto lo muestran este tipo de estampas. Por ejemplo, aquí tenemos una estampa bellísima, que es la vista del Cerro del Capiro con la ciudad de Río Negro. Es una estampa que nos muestra uno de los principales referentes naturales del Valle de San Nicolás. A la derecha tenemos otros habitantes de Río Negro. Es una estampa bellísima porque nos muestra un referente patrimonial fundamental del municipio, que es el Puente Mejía, que cruza el Río Negro, construido en madera a mediados del siglo XIX. Y al fondo del Puente Mejía se ve ya la colina del cementerio, con uno de los camposantos más hermosos que hay en Colombia, dice
justamente también el belga, el sueco Gosselman en la década de 1820. Y en la parte de abajo, nuevamente ese elemento que les comentaba ahorita, el silletero del oriente antioqueño, el silletero que atraviesa las montañas en Guatapé, pero en este caso también hay un silletero en Manizales que está moviendo a viajeros y a otras personas que se trasladan por estos territorios. Voy a minimizar para pasar a la siguiente diapositiva. La historia de Río Negro es muy rica. La historia de Río Negro fue sede de 3 constituciones políticas. Quizás la más conocida es la Constitución de 1863, pero tenemos 2 constituciones más. La de 1802 en el contexto de la independencia, que se firma en la antigua sacristía de la iglesia de San Nicolás, en el contexto de conformación o de estructuración o configuración del Estado soberano de Antioquia. Esa primera constitución de Antioquia se firma en Río Negro. Una constitución más, que es la de 1853, que tiene que ver con la provincia de Córdoba. Es justamente la constitución provincial o municipal de ese territorio conocido como la provincia de Córdoba. Y ya más conocida, la Constitución de 1863, una constitución netamente liberal, garantista de las principales libertades, la primera constitución que en la historia de Colombia suprime la pena de muerte por cualquier tipo de delitos, una constitución que declara la inviolabilidad de la vida humana, libertad de imprenta, de palabra, de pensamiento, de trabajo, de industria, de asociación, de culto, etcétera. Una constitución que tiene una vigencia de 23 años hasta 1886 y que le otorga al país quizás uno de los momentos de mayor estabilidad política en ese siglo XIX tan convulsionado, tan lleno de guerras civiles. Una constitución que ha sido para la historia del municipio de Río Negro uno de los principales motivos de orgullo, y una constitución que, producto de la Convención Nacional de ese año, la Convención Nacional de 1863, finalmente le va a dar uno de los principales argumentos al Estado colombiano para la declaratoria de Río Negro como monumento nacional y como bien de interés cultural del país. Justamente yo me encuentro en la Casa de la Convención, la casa donde se firmó la Constitución Política de 1863, donde estuvieron personajes como Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López, donde estuvieron Julián Trujillo, Francisco Javier Saldúa, Salvador Camacho Roldán, y donde estuvieron casi 14 personas que en algún momento del siglo XIX llegaron a ser presidentes de la República. Voy a pasar un poco más rápido para lograr abarcar otros aspectos que les quiero comentar y que no quiero que se queden por fuera. En la colina del cementerio, que es un lugar histórico por distintos acontecimientos que hubo allá, además por ser el último punto del que sale Pascual Bravo, el presidente del Estado soberano de Antioquia, en enero de 1864, a enfrentarse a los consejos que estaban en cercanías de Marinilla. El cementerio guarda también distintos mausoleos y tumbas muy importantes, como el de José María Córdoba, el de los padres de Córdoba, el de Baldomero Sanicano, principal referente de la crítica literaria en el país y uno de los más grandes pensadores de Latinoamérica entre el siglo XIX y el siglo XX, la tumba de Pascual Bravo Echeverry, la tumba de José María Botero Villegas, que fue un militar de la independencia, el papá de Juan José Botero Ruiz, autor de la novela Lejos del Nido, etcétera, etcétera. Entonces el cementerio también es un punto importante del patrimonio y la historia del municipio, y se encuentran elementos muy importantes de ese patrimonio material como los mausoleos. Me quiero adelantar un poco al siglo XX, sin dejar de mencionar, por ejemplo, que Río Negro fue la primera ciudad que tuvo telégrafo en Antioquia. La primera línea de telégrafo se traza entre Río Negro y Medellín el 25 de abril de 1867. Es el primer telégrafo que se hace en Antioquia. Posteriormente llegan imprentas, que es otro fenómeno pues interesante para este siglo XIX, Río Negro. El primer banco de provincia que se constituye en Antioquia es el Banco de Oriente, creado por la escritura del 5 de marzo de 1883 de acá de la ciudad de Río Negro. Y bueno, hay otros fenómenos asociados todavía como
al crecimiento y la preponderancia del desarrollo del municipio en el contexto regional y en algunos casos en el contexto nacional. Pero llegamos al siglo XX y aparecen otras dinámicas asociadas como a la movilidad, aparecen los primeros coches ya como en la década de 1910, unos intentos de la energía eléctrica por allá en 1913, aparece también elementos muy destacados como los días de mercado, que no son días de mercado de Río Negro, sino que son días de mercado del oriente antioqueño, es decir, confluyen personas de distintos puntos, de distintos municipios, San Luis, Cocorná, San Rafael, Marinilla, Guarnes, San Vicente, El Retiro, La Ceja y demás, y realizan verdaderamente unas ferias donde se comercia y se intercambia todo tipo de productos. Entonces, en términos culturales, en términos sociales, Río Negro tiene también una importancia muy significativa en la configuración de las poblaciones, en la dinámica comercial y económica del oriente antioqueño, y yo creo que hasta nuestros días, con los servicios hospitalarios, los servicios de movilidad y comunicaciones, Río Negro sigue siendo uno de los referentes más importantes del municipio del oriente antioqueño en estos temas. Otro asunto importantísimo, las Semanas Santas en Río Negro llegan a ser eventos también regionales muy significativos. Venían personas de todo el oriente antioqueño, incluso de Medellín, de Santa Fe de Antioquia, a celebrar las Semanas Santas en esta ciudad. Dicen algunas crónicas de la época que eran Semanas Santas realmente solemnes, eran espectáculos de religiosidad popular muy inéditos. En algunos casos se parecía mucho la Semana Santa de Río Negro a Semanas Santas como las que se hacían en las poblaciones más tradicionales del país, como Tunja, como Popayán, como Mompox, como la misma Semana Santa de Santa Fe de Antioquia y demás. Y tenemos fotografías muy, muy hermosas que nos hablan también de un patrimonio inmaterial que lastimosamente, y eso sí lo tengo que decir también, lastimosamente hemos perdido. La Semana Santa en Río Negro ya no es lo mismo que la Semana Santa de antaño, pero nos quedan todavía muchos recuerdos de esos espectáculos de religiosidad que se producían en este municipio. Para la década de 1920-1930 ocurre algo fundamental, y es que en 1920 se celebran unos centenarios importantísimos, no solamente el de la independencia, sino también, por ejemplo, el centenario de la muerte de Liborio Mejía, que es fusilado en Bogotá el 3 de septiembre de 1816. Entonces, en 1916, en el primer centenario, se le otorga el nombre de Puente Mejía a ese puente que vimos ahorita, que está cruzando el Río Negro y que está conectando esa otra banda de la localidad con la parte principal del centro urbano. Y ya en la década de 1920 está el primer centenario de la batalla de Ayacucho, en la que José María Córdoba es el principal militar, el principal soldado que decide la batalla. Entonces se hacen unas inversiones y unos espectáculos grandísimos, y es cuando se contrata justamente a Agustín Gobert para que realice todo ese diseño del frontis de la catedral, del frontis de la antigua cárcel del circuito, el frontis de la casa provincial, las escalas del cementerio, el antiguo matadero y demás, pero también hay ideas para conectar mucho mejor la capital del departamento, que es Medellín, con el oriente antioqueño. Entonces, entre esas ideas se avanza en el tranvía de Oriente, que comienza como proyecto más o menos en 1924 y que ya para la década de 1930 está funcionando por una vía que sale desde Medellín, quizás por Santo Domingo, cruza ahí la cordillera y se va metiendo por Guarne, lo que sería o lo que es hoy la autopista Medellín-Bogotá. No entra directamente al casco urbano de Río Negro, pero pasa por un ladito, se va también hasta Marinilla. Se pretendía llegar o estirar esa ruta del tranvía de Oriente hasta La Ceja, pero por cuestiones políticas no se concluye el proyecto. Sin embargo, es una iniciativa que de alguna manera le está dando una conexión y una dinámica muy importante y significativa al oriente antioqueño, y tocando pues también el municipio de Río Negro. También en esta década, en 1920, precisamente en 1929, se traza la vía de Santa Elena para que sea vehicular, y ya hay una conexión mucho más interesante
entre Medellín y Río Negro del Valle de San Nicolás de manera, bueno, a través de vehículos motorizados. También tenemos que en ese otro centenario importante que es la muerte de José María Córdoba, se crean distintas bandas y grupos musicales, y hay una explosión de la música en Río Negro, que es otro de los patrimonios más importantes que aún tiene la localidad. Entonces se crean grupos como Jazz Band Córdoba en 1929, que es el primer centenario de la muerte de José María Córdoba. Se crean grupos como Club Lira Centenario. Todavía hay personajes emblemáticos como Ramón Jaramillo Jurado, ya muerto Julio Sanín, pero ha dejado una serie de músicos destacadísimos, por ejemplo Benjamín Marín Álvarez, que es uno de los principales maestros de música en Cartago y en el Valle del Cauca, otros como Tulio Rivera. Entonces la música adquiere también un papel significativo en la historia de Río Negro y también en el patrimonio material de nuestra localidad. Avanzo rápidamente para mencionar quizás el patrimonio inmaterial más significativo que tiene Río Negro, y es el tema de la zapatería. La zapatería hunde sus raíces, por lo menos en Río Negro, en el siglo XVIII. Uno encuentra ya que en los artesanos de Río Negro, de finales del siglo XVIII, están los zapateros, y entre esos zapateros hay un dato muy interesante que lo he encontrado aquí en el archivo histórico, y es que los zapateros de Río Negro, muchos son esclavos. A principios del siglo XIX, más o menos en 1816-17, hay un documento que nos está hablando de que hay muchos talleres de zapatería en la ciudad de Río Negro que son o que pertenecen a los esclavos, que tenían ciertos días libres en la semana para buscar su sustento, y muchos de ellos se dedicaban justamente al oficio de la zapatería. En el siglo XIX, la zapatería sigue siendo una actividad económica importante, significativa. Para finales del siglo XIX, muchas familias de Río Negro empiezan a vincularse a este oficio, y para el siglo XX el oficio crece de tal manera que casi que el principal renglón de la economía de la ciudad es la zapatería y toda la industria asociada a este oficio, a esta arte, no solamente para Río Negro, sino también para el oriente antioqueño. Río Negro empezó a exportar zapato a San Rafael, Salamina, Pácora, Neira, Aguada, Sonsón, Abejorral, Marinilla, San Carlos, etcétera. E incluso me he encontrado un documento en el archivo histórico en el que Bogotá está haciendo un pedido de zapatos aquí al municipio de Río Negro, y va a ser tan importante el oficio de la zapatería que en 1965 un acuerdo municipal del Consejo de Río Negro va a crear la fiesta del zapato, y esa fiesta del zapato, creada en 1965, va a tener distintos nombres y se va a transformar paulatinamente en lo que hoy son las fiestas de Río Negro, que se llaman las fiestas de las tradiciones rionegreras, tratando de abarcar otras actividades y quizás otros oficios también relacionados con la tradición del municipio, pero dentro de las cuales la zapatería es quizás el oficio más emblemático de nuestra localidad. También a mediados del siglo XX se enseñó zapatería en escuelas como el Instituto Técnico Industrial, y se trató de promover mucho la preservación de este oficio, y se está adelantando en este momento la creación de un taller escuela en el Museo de Artes de Río Negro, aquí en el parque principal, un taller escuela de zapatería para mantener viva esta tradición, que como técnica constituye el principal patrimonio inmaterial de la localidad. Llegamos a otros eventos políticos significativos de Río Negro, como ese momento de enfrentamiento entre los liberales y los conservadores a mediados del siglo XX, justamente después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Hay una efervescencia en el enfrentamiento, en la tensión política, y en noviembre de 1949 suben unos conservadores a Río Negro desde el Valle de Aburrá. Tenían como propósito quemar la casa de unos liberales, justamente por esa pugna que tenían, pero terminan quemando la casa de unos conservadores e incendiando casi la mitad del costado norte de la plaza de Río Negro, y allí se quema justamente lo que llegó a ser la casa de habitación de José María Córdoba. Sin embargo, pues esto es un hecho de la historia,
es un hecho ya que se puede estudiar, analizar desde la perspectiva histórica y que se ve reflejado, por ejemplo, en la configuración actual o en la vista que nosotros podemos tener de la Plaza de la Libertad o la Plaza de Río Negro. Hablo de Plaza de la Libertad justamente por esto, porque en 1964 se inaugura, voy a ponerlo un poquitico más grande, se inaugura la estatua ecuestre de José María Córdoba en el Parque Principal de Río Negro, obra del maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Asiste el presidente de la República, Guillermo León Valencia, y el 9 de diciembre, que se conmemora el nuevo aniversario de la batalla de Ayacucho, se inaugura pues la estatua ecuestre de José María Córdoba y se pronuncia un discurso en el que el presidente dice que Río Negro, por todos los acontecimientos, por su historia, su papel en la independencia, por las figuras tan importantes y destacadas como Córdoba, Liborio, como Salvador Córdoba, como Javiera Londoño, que ahorita la puedo mencionar en un ratico y demás. Río Negro es cuna de la libertad, cuna de la democracia, cuna de la república y uno de los principales emblemas que tiene el país en su historia para hablar de distintos acontecimientos relacionados con la configuración de la república. Quito el modo presentación y avanzo a lo siguiente. Bueno, justamente un año antes, en 1963, eso lo voy a mencionar después. Voy a hablar rápidamente de esto, la industrialización. Río Negro también avanza de forma acelerada en la industrialización, pero ya sobre todo para mediados del siglo XX se establecen acá industrias como Pepalfa, Riotex y otras en las que se van cambiando también o configurando aspectos relacionados con el trabajo femenino. Es un aspecto importante porque ya comienza a haber un desplazamiento de un mayor número de población desde el campo a la ciudad, empiezan unos procesos de expansión urbana significativos, entonces eso da pie a que ya no solamente Río Negro sea ese antiguo casco urbano alrededor de la iglesia, sino que se creen, por ejemplo, sectores como el Porvenir, que San Antonio paulatinamente empieza a adquirir mucha más relevancia y que de alguna manera crezca de manera más acelerada la población hasta configurar pues lo que hoy es uno de los principales centros poblados del oriente antioqueño. Aquí hay una fotografía del antiguo circuito judicial de Río Negro. Esta fachada es la fachada que diseñó Agustín Gobert y hoy hace parte de los bienes patrimoniales de Río Negro. Aquí funciona la biblioteca, el Palacio de la Cultura y en su momento llegó a funcionar la cárcel del circuito de Río Negro, que abarcaba muchos otros municipios del oriente antioqueño. Ya voy a terminar. Paso rápidamente a mostrarles algunos personajes distinguidos de nuestra ciudad que hacen parte también de nuestro orgullo, de nuestro patrimonio. Joaquín Vallejo, un pensador importantísimo, un ingeniero del siglo XX. Juan José Botero Ruiz, autor de la novela Lejos del Nido, una de las novelas más bonitas de la literatura temprana, de la literatura del costumbrismo antioqueño, una novela que fue llevada a la televisión colombiana, y Juan José Botero Ruiz, un autor realmente destacado y poco conocido que muchos analistas emparentan con Tomás Carrasquilla porque justamente es uno de los mejores representantes del lenguaje utilizado por el pueblo en sus obras, no solamente en Lejos del Nido, sino también en otras obras como Poesías y Comedia, por su forma de hablar y trabajar, pues personaje muy querido en la localidad y en la región. Arturo Echeverry Mejía, capitán Arturo Echeverry Mejía, un escritor, autor de novelas como El Chiste, como Marea de Ratas, un capitán de la Marina que hizo un viaje apasionante por el río Amazonas en la década del 40 y del cual salió una novela conocida como Antares. Julio Sanín, un maestro de música, fotógrafo, educador, un talento innato de nuestra ciudad. Pascual Bravo Echeverry, presidente del Estado Soberano de Antioquia desde el 23 de abril de 1863 hasta su muerte en la batalla de Cascajo el 4 de enero de 1864. José María Córdoba, que aunque creo que no requiere mucha presentación, pues era o es para nosotros uno de los principales íconos de la ciudad. Ricardo Rendón Bravo, el caricaturista político o uno de los caricaturistas políticos más importantes de la historia del país.
autor de esa imagen del indio piel roja, Baldomero Sanincano, un gigante, pero un real gigante de las letras colombianas y de las letras hispanoamericanas, una persona que realmente no hay forma de hacerle una biografía completa por las dimensiones que alcanzó en el pensamiento, en la cultura escrita, en el modernismo, etcétera. Rionegrero, personaje como García Ortiz, que es muy desconocido, pero que fue presidente de la Academia Colombiana de Historia, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua de Colombia, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, diplomático, autor de los límites del tratado que estableció los límites entre Colombia y Brasil, conocido como Tratado García Ortiz Mangabeira, una persona que escribió sobre Rionegro, sobre José María Córdoba, sobre Antioquia, sobre las costumbres. La biblioteca de García Ortiz era una biblioteca tan monumental que llegaba casi a los 25.000 volúmenes, y a su muerte fue adquirida por la Biblioteca Luis Ángel Arango y hasta hoy sigue constituyendo una de las principales donaciones que ha recibido la Biblioteca Luis Ángel Arango en su historia, y que hace parte en muchos de esos títulos de la colección patrimonial. Pero también tenemos mujeres, y quiero hacer mucho hincapié en esto porque nuestras mujeres han sido muy opacadas, muy invisibilizadas. Aquí quiero resaltar que Javiera Londoño no era rionegrera, pero murió en Río Negro, testó en Río Negro, y hace parte también de nuestra historia, sobre todo por la liberación de los esclavos que hizo en el siglo XVIII, un hecho inédito en la historia del país, de Latinoamérica, la liberación de una cantidad tan impresionante de esclavos, porque era una de las principales esclavistas de la época, tenía más de 140 esclavos, Javiera Londoño, y decide darles libertad a través de su testamento y de unas cartas de libertad que se conservan aquí en el Archivo Histórico de Río Negro. Lía Montoya Pérez, una figura que no conocemos realmente, pero que he estado investigando y es súper importante porque se formó aquí en Río Negro y en el Instituto de Bellas Artes de Medellín posteriormente, fue a Bogotá, se fue para Viena en Europa, se casó con el director de la ópera o del Conservatorio de Colonia en Alemania, y en la segunda mitad del siglo XX venía a Colombia a hacer distintos conciertos relacionados con la música que se hacía en Europa, y le llamaban la mariposa o la soprano más importante de Colombia. Y es rionegrera y no la conocemos y no le tenemos ni una biografía, pero para mí es muy importante destacar este tipo de figuras justamente porque hacen parte de la identidad del municipio. María Josefa Zapata de Osa, esposa de José María Montoya Duque, una persona invisibilizada completamente, pero que para el siglo XIX, iniciando el siglo XIX, una persona que dominaba casi 3 idiomas, sabía latín, sabía francés, sabía inglés. Los curas de la época la buscaban para que les ayudara en la escritura y en la traducción de textos en distintos idiomas. Josefina Muñoz González, una gigante educadora del municipio, una maestra de juventudes y que dejó un legado impresionante en la educación femenina de Río Negro principalmente. Carlota Gregory, una compositora y una pianista muy importante, hija de un extranjero que se llamó Santiago Gregory y que después va a constituir también un eje importante del desarrollo musical en distintas poblaciones de lo que hoy es el departamento de Caldas, sobre todo en Manizales. Y Elsie Ríos, que es una poetisa actual. Quiero destacar también que tenemos mujeres que están contribuyendo y que hacen parte también en la actualidad del patrimonio de Río Negro. Elsie Ríos es una de las principales poetisas del municipio y quise traer la colación también aquí en esta presentación. Ya así para entrar un poco más en la parte final de esto, les comento lo siguiente. Río Negro tiene 3 museos, 2 de ellos son administrados por el municipio de Río Negro y uno más por la parroquia de San Nicolás o la diócesis de Sonsón Río Negro. Tenemos el Museo Histórico Casa de la Convención, un museo con una colección riquísima en términos de objetos, de mobiliario, de cuadros, espadas, imprentas, la corona de José María Córdoba de 1825, la mesa de la convención,
el sombrero de Ricardo Rendón Bravo, obras del siglo XVIII, bueno, una serie de objetos que hacen parte del patrimonio mueble del municipio de Río Negro y que son invaluables y riquísimos pues para nuestra localidad y creo que también para el oriente antioqueño del país. El Museo de Artes de Río Negro, que es un museo muy reciente, tiene solamente 3 años, pero que está generando una dinámica cultural y artística muy significativa porque es el museo más concurrido de nuestro municipio. En un fin de semana pueden entrar al Museo de Artes de Río Negro entre 300, 320 personas. Solamente un domingo, por ejemplo, pueden llegar a ver 300 personas a lo largo de un día. Está haciendo exposiciones permanentes, sobre todo relacionadas con artistas locales, algunos artistas regionales, y tiene también en este momento abierta la Sala de la Independencia, donde se muestran objetos de la colección del Museo Histórico Casa de la Convención. Y tenemos también dentro del patrimonio de los rionegreros un museo absolutamente increíble, que es el Museo de Arte Religioso de la Catedral, un museo con obras desde el siglo XVII, un museo con unas custodias en oro y en esmeraldas que no tienen un valor económico porque son unas obras de orfebrería y de artesanos exquisitas, un museo que tiene unos cuadros, por ejemplo, de Mideros, el ecuatoriano, un cuadro pintado con la yema de los dedos, tiene campanas, tiene documentos, un museo que tiene billetes del Banco de Oriente, tiene piezas arqueológicas, tiene una colección que creo que pasa de las 1000 piezas y es un museo realmente increíble que preserva buena parte de lo que es el patrimonio de los rionegreros. Paso directamente a mencionar que nuestro patrimonio es también el patrimonio natural. Me devuelvo así rápidamente para mostrarles la estampa de Henry Price de 1852 en la que aparece el Cerro del Capiro. Mírenlo acá, el Cerro del Capiro, elemento estructurante del paisaje y la naturaleza del Valle de San Nicolás y patrimonio natural del municipio de Río Negro. Natural y cultural, porque en el Cerro del Capiro se han encontrado vestigios arqueológicos, porque además el Cerro del Capiro es como una especie de Cerro del Volador para el Valle de Aburrá, porque el Cerro del Capiro tiene una vista 360 grados hacia el Valle de San Nicolás, es decir, en cualquier dirección, porque es un elemento hermosísimo del paisaje y estamos dentro de poco, creo que en menos de una semana, vamos a estar inaugurando una ruta natural al Cerro del Capiro con señalética, con vallas que nos hablan de plantas endémicas, de árboles, de fauna. Hace poco hubo un avistamiento de un venado en el Cerro del Capiro y quiere decir que donde está el venado hay tigrillos o hay felinos que los cazan. Entonces es un cerro natural con diversidad biológica, con fauna, un patrimonio natural y cultural del municipio de Río Negro. Y estamos trabajando también muchísimo en el patrimonio arqueológico. Ya les mencionaba lo del Cerro del Capiro, pero también se están haciendo otros hallazgos y otras exploraciones. Con Juan Diego justamente estamos trabajando muy fuerte en el tema arqueológico. Es la primera vez en la historia del municipio que se contrata de manera permanente a un profesional para el trabajo arqueológico, para el rescate, la creación de protocolos de arqueología para que en las distintas dependencias del municipio de Río Negro se conozca que cualquier proyecto de remoción de suelos que implique más de 1 hectárea o cualquier proyecto de remoción de suelos tiene una responsabilidad respecto a la protección del patrimonio, porque todo el suelo colombiano es un suelo rico en patrimonio arqueológico y es un suelo susceptible en el que es susceptible encontrarse este tipo de piezas que hacen parte o que son la fuente principal para nosotros conocer la historia antes de los españoles, es decir, la historia larga de lo que somos, la historia de los indígenas antes de la llegada de los españoles. La llegada de los españoles hasta el presente son los últimos 15 minutos de nuestra historia, pero antes de los españoles tenemos horas y días y meses de historia. Quiero decir que las fuentes arqueológicas son las que nos van a permitir y nos permiten hablar de una historia mucho más extensa, mucho más larga, mucho más integral
sobre estos territorios del oriente antioqueño del municipio de Río Negro. Parte final, el Archivo Histórico de Río Negro. Esta es mi casa, esta es mi pasión, esto es lo que yo más amo después de mi mamá y mi familia. Aquí es, bueno, no quiero morir en el Archivo Histórico de Río Negro, pero quiero estar toda la vida en el Archivo Histórico de Río Negro, es lo que más me gusta hacer. Y les comento que por una resolución de octubre del 2020, el Archivo General de la Nación le otorgó al Archivo Histórico de Río Negro la declaratoria como bien de interés cultural de carácter documental archivístico del ámbito nacional. Es decir, los documentos que hacen parte de nuestro archivo son ahora patrimonio de todos los colombianos, de una persona que está en el Chocó, de una persona que está en La Guajira, que está en Leticia, que está en Los Llanos, que está en Santander. El Archivo Histórico de Río Negro es patrimonio de todos los colombianos y estamos haciendo unas actividades, digamos, muy interesantes para mostrarlo, protegerlo, divulgarlo. Doña Nuria está en un curso taller de paleografía, estamos haciendo lectura pública de documentos. Ahorita en octubre vamos a hacer una exposición de documentos de José María Córdoba. Les vamos a dar pronto una noticia relevante sobre el Archivo Histórico de Río Negro que va a permitir que todos lo conozcamos mucho más y bueno, hacer parte también de ese patrimonio de Río Negro. Rápidamente, Centro Histórico de Río Negro, en virtud del decreto 264 de 1963, tiene una dinámica muy interesante en este momento a partir de los museos, del archivo, de las actividades culturales que se están llevando a cabo en este Centro Histórico de Río Negro, que es patrimonio nacional. Y bueno, yo realmente ya quiero dejar aquí porque me está picando la garganta y me gustaría de pronto escucharlos a ustedes con sus preguntas, inquietudes y comentarios. Muchas gracias. Pues Luis Felipe, yo creo que los que estamos aquí pues somos realmente porque este tema nos interesa, nos apasiona. Aquí tenemos con nosotros amigos de centros de historia, de Santa Fe de Antioquia, nuestro amigo que hace poco llegó, Luis Fernando del municipio de Entre Ríos. Y uno realmente, pues, no sé, gustaría que Nuri también prendiera la cámara para que entre nosotros, pues, que pertenecemos a la red, la compañera Rosalba también igualmente, pues, darle los agradecimientos. Doña Elsie, pues, qué magnífico invitado el que teníamos. Seguro que muchos estamos, pues, no conocíamos esto que Luis Felipe nos está contando y es muy importante. Yo creo que realmente en las instituciones educativas lo que debía estar trabajándose era estos temas. Son estos temas porque los muchachos pasan, terminan bachillerato, llegan a universidades y finalmente nos quedamos con un conocimiento que llegó porque hay que dar en los currículos, pero no el importante que es esto. Yo quisiera darle la palabra a nuestro amigo medalla de oro de acá del proyecto Vigías Uniendo Territorios, que es don Guillermo Muñoz de Cundinamarca, de Mesitas del Colegio, y para que cada uno empiece a participar. Entonces, por favor, quien lo vaya a hacer, quien prende la cámara y pues pone la manito, como le decía ahorita Juan Pablo. Y bueno, de nuevo muchas gracias a Felipe y esto hay que volverlo a escuchar despacito. John Jairo es una maravilla porque John Jairo siempre me pone a hablar, eso me impresiona. Pues Luis Felipe, mil gracias, una exposición bastante completa de toda la, digamos, la dinámica de la curiosidad que han tenido ustedes. No sé si es heredada de distintas generaciones, si tú has recibido estos materiales, si tú has sido el agente fundamental de todo este proceso, o si existe allí un equipo de trabajo relativamente estable con el que tú has contado y por distintas etapas, y ahora tú tienes pues el manejo y la dirección de la exposición, o si hay otras personas. Eso en primer lugar. Segundo lugar, pues me llama mucho la atención, creo que Juan Pablo estaba también como si tuviera una golosina, viendo un poco como lo que se describe en general
sobre las áreas del poblamiento temprano de la zona y la presencia de grupos indígenas. Yo no sabría si hay ya una cantidad importante de grupos de arqueólogos y antropólogos que se han dedicado a trabajar en esa área en específico y que puedan dar, digamos, referencias mucho más cercanas a los desarrollos y las etapas de las etnias y de los grupos y de la cerámica y de los líticos y de si hubo, por ejemplo, siempre hay una curiosidad por los arqueólogos de preguntar por las poblaciones más antiguas. Se entiende que la mayoría de los pobladores americanos debieron pasar por esas áreas antes de llegar al altiplano. Es apenas normal, porque ese es el camino o bajaron por el Atrato o bajaron por el Magdalena, pero de cualquier manera tienen que haber dejado vestigios ahí en las áreas en donde ustedes ahora viven. Y hasta donde entiendo, Aceituno, Morcote y todos los colegas están ahora dedicados más a la Amazonía que a esa área. Y no sé si para esos sectores existen trabajos arqueológicos. De pronto hasta Juan Pablo tiene más posibilidades de resolver mis inquietudes. Esas dos cosas en primer lugar. Y por supuesto, felicitaciones, muy sistemático en la reseña. Y me daba mucha risa al final tuyo cuando dices que ya le estaba molestando la garganta. Sí, es que se le fue la mano, pues fue un exceso. Es una presentación muy extensa, muy amable, de verdad, muy gentil. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Sí, me disculpan haberme extendido tanto, pero bueno, recibí con un gusto muy grande la invitación y me entusiasmé mucho a hablar sobre estos temas y es lo que me gusta. Don Guillermo, afortunadamente no estoy solo. Afortunadamente estoy con un grupo de trabajo muy bueno, un grupo estable, por lo menos en esta administración. Somos 3 antropólogos y un historiador, más otro equipo pues de apoyo como mediadores, algunos funcionarios de planta que hacen parte del equipo de patrimonio de la Subsecretaría de Cultura. Juan Diego, que es antropólogo, está trabajando en el área de arqueología. Juan David Sepúlveda, que es antropólogo, está trabajando en la recuperación de la memoria inmaterial y, por ejemplo, en el montaje de la Escuela Taller de Zapatería. Carolina Galvis, que es antropóloga y museóloga, está trabajando en todo el tema de las exposiciones de los museos. Y yo, que soy historiador, estoy trabajando fundamentalmente en la línea de divulgación histórica, la creación de contenidos y también un poco como la recuperación o la investigación histórica en aspectos relacionados con Río Negro y el Oriente Antioqueño. Además de nosotros 4, está doña Lucelina, que trabaja aquí en el Archivo Histórico de Río Negro. Hay un grupo de mediadores muy buenos que se vienen interesando por la historia. Entonces, sentimos que somos un equipo de trabajo cohesionado, coherente, con perfiles que de alguna manera contribuyen a que se realicen procesos adecuados en la gestión del patrimonio y la historia, porque yo creo que no es un secreto que no solamente en este municipio, sino en muchos otros, a veces esos cargos en los equipos de patrimonio quedan más que todo en favores políticos. Entonces nosotros estamos contentos de estar trabajando en un equipo que es idóneo justamente para el tema patrimonial, y creo que eso está dando algunos resultados, por lo menos en la gestión que estamos haciendo en este ámbito. Y lo digo sin modestia y lo digo con orgullo pues de lo que estamos haciendo, porque creo que, o sentimos que estamos haciendo pues un trabajo importante. Ahora, respecto al tema arqueológico, pues hay investigaciones en el Oriente Antioqueño que están datando o que han datado la presencia indígena más o menos de 6.500 años de antigüedad. El sitio del Pedrero, por ejemplo, en el Carmen de Iboral. Hace un año en esta administración, Juan Diego y Juan David, los antropólogos, hicieron el trabajo arqueológico de un hallazgo en la vereda de Santa Bárbara del municipio de Río Negro, y con las pruebas de carbono 14 y todas esas pruebas que se hacen en laboratorios que se fueron enviadas a Estados Unidos,
se dató la presencia de un grupo indígena más o menos de 2.500 años de antigüedad en este territorio. Hay un potencial arqueológico grandísimo en el Cerro del Capiro y bueno, en distintas veredas y lugares del municipio de Río Negro se han venido encontrando también, por ejemplo, volantes de uso y cosas de este tipo. Entonces, se está enriqueciendo también un poco como la colección arqueológica y los registros que nos están permitiendo investigar e indagar sobre las comunidades indígenas en distintos momentos del pasado. Pero entonces, si hablamos del oriente antioqueño, podemos remontarnos a cerca de 6.000, 6.500 años de antigüedad a partir de los vestigios encontrados. Yo no conozco mucho sobre el tema, pero sé que arqueólogos como Luis Guillermo Bonilla han trabajado sistemáticamente algunos lugares del oriente antioqueño, sobre todo por el lado de Sonsón. Luis Guillermo ha trabajado mucho en Sonsón y en algunos lugares como Abejorral y, bueno, la vasta extensión de Sonsón y todas sus áreas de influencia. Y no sé, ahorita en octubre que vamos a tener la oportunidad de conversar con Juan Pablo, esperamos conocer también otros detalles sobre la arqueología en el oriente antioqueño. Quizás nos pueda complementar un poco más Juan Pablo. Luis Felipe, me disculpa, nosotros tenemos invitados pues, que van llegando cada que tenemos programas. Para nosotros es muy halagador tener aquí a nuestros amigos de La Guajira. Don José María Vanegas. Don Fantástico, Pepe. muchas gracias. Don José María. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, un saludo muy especial desde el departamento de La Guajira. Un saludo guayú. Acá presto para estar trabajando de la mano y recobrar todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural de nuestro departamento, que está bastante olvidado por el editorial. Muchas gracias por la acogida en esta gran red. Gracias, Muchas gracias, José María. Muchas gracias, muy amable. Don Gonzalo Hernández de Santa Fe de Antioquia, del Centro de Historia. Don Gonzalo. Por ahí también hay una pregunta en el chat. ¿Cuál es el mayor reto para lograr comprender, continuar los diferentes periodos históricos de Río Negro? Bueno, es una pregunta muy difícil, pero yo creo que hay que hacer investigaciones cada vez más interdisciplinares. Yo sé que el término está un poco de moda, pero realmente se hace necesario, por ejemplo, hacer la conjugación muy importante entre lo arqueológico, lo histórico, lo antropológico y demás para quizás propiciar visiones o interpretaciones mucho más completas sobre nuestro pasado, tanto el pasado prehispánico como el pasado de la colonia. Hay arqueología colonial, hay arqueología republicana. El año pasado se excavó, por ejemplo, un puente republicano aquí en el municipio de Río Negro, un puente que sirvió para el tránsito de tropas de las guerras civiles, para la gente que se desplazó en el tiempo de la convención, y un puente que se encuentra hoy enterrado en un lugar del municipio de Río Negro. Entonces, yo creo que el reto es generar cada vez más interpretaciones mucho más integrales, mucho más interdisciplinares sobre los distintos momentos, las distintas etapas, circunstancias y problemas del territorio desde distintas visiones, es decir, la visión mucho más antropológica, la visión arqueológica, la visión desde las fuentes documentales de la historia, pero también la visión desde lo inmaterial, la fuente oral. Entonces es como combinar un poco todas esas herramientas para propiciar, digamos, unas interpretaciones que nos permitan ver mejor los distintos fenómenos históricos del municipio. Nuri Gómez creo que iba a hablar. Sí, yo quiero pues felicitar a Luis Felipe, cómo fue llevándonos pues desde ese comienzo por todo el trasegar de la historia de Río Negro.
Guarne, el municipio de Guarne tiene mucho que ver también con la historia de Río Negro. Quiero resaltar algo, y es que mire cómo se van dando como toda esta investigación cuando hay voluntad política de incorporar dentro de su equipo administrativo un equipo interdisciplinar que trabajen en torno al patrimonio, de lo que muchos de los municipios que tenemos adolecen. Importantísimo que a estas administraciones lleguen funcionarios con ese sentido cultural para que la historia no se pierda. Parece que Río Negro fue ese trabajo que vienen haciendo cuando se vinculan directamente funcionarios con esta misión. Felicitaciones por eso. Bueno, y en otro punto que quería resaltar es que cuando usted mencionaba que Río Negro tenía otros nombres inicialmente como Guarramaná, aquí también dentro de estos espacios se presentó el historiador Edwin Marín, que él también tiene un trabajo grande sobre todo ese poblamiento en el oriente antioqueño que se llama La Ciudad de Remedios. Esa presentación ya está también en la red para quienes quieran verla. Bueno, felicitaciones Luis Felipe, muchísimas gracias. Gracias, Nuri. De hecho, Edwin es un buen amigo, es cercano, y Edwin fue la persona justamente que comenzó la investigación sobre las encomiendas de Remedios y todo este tema de la presencia de comunidades indígenas en el oriente antioqueño, sobre todo como por los lados de Guatapé y demás. Y Edwin es historiador de la Nacional, trabaja como arqueólogo, estuvo aquí en la Casa de la Convención en mayo presentando su libro sobre la ciudad de los remedios en el oriente antioqueño y está realizando pues unas investigaciones muy importantes para la historia de esta región. Luis Felipe, sí, me disculpa, antes de que tome la palabra doña Elsie, yo creo que lo que estamos viendo y nuestro amigo Guillermo, que es como neutral aquí en el caso, Ricardo también desde Tunja, doña Leonor, es que hay un grupo de jóvenes historiadores, investigadores que tienen un bagaje y que tienen un trabajo muy importante. Como lo decía alguna vez don Guillermo, un día de estos habrá que hacer un trabajo especial con los arqueólogos, con los antropólogos, para que le contemos a Antioquia todo eso que ustedes vienen haciendo y unidos seguro que nos van a contar un trabajo muy importante, doña Elsie. Bueno, gracias, John. Gracias, John. No, definitivamente me quedé sin palabras. Luis Felipe, tienes un excelente conocimiento de tu municipio. Definitivamente es que no nos podíamos quedar en esta red blanco sobre nuestro municipio Río Negro en el oriente antioqueño. Él es pionero a nivel nacional, a nivel, yo creo que hasta internacional, en cultura, en historia. Por donde miremos a Río Negro, vemos desarrollo, vemos liderazgo, vemos memoria, patrimonio, naturaleza. Cada que yo voy a Río Negro, yo camino y encuentro una nueva placa, o nueva placa no, no es porque la hayan colocado recientemente y no, yo por aquí no había caminado, yo no conocía esta calle, yo no conocía esta placa, no conocía en este museo determinado detalle. Definitivamente Río Negro tiene un patrimonio, una arquitectura excelente, de verdad que no, yo no diría que fue extenso. Para mí fue un abrebocas, definitivamente. Y me encantó esa frase con la que terminaste. La llegada de los españoles fueron los últimos 15 minutos, son los últimos 15 minutos de la historia en Río Negro. Pues me encantó que se tuviera presente que tuvimos una historia, una prehistoria y una historia en el pasado que muchas veces los libros la desconocen. Elsie. Gracias, Elsie. Juan Pablo. Vamos a pasar un momentico que tenemos otras preguntas. Aldemar está levantando la mano, entonces vamos a escuchar a Aldemar.
Sí, estamos con Aldemar. Muy buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien. Más que la pregunta al señor Luis Felipe, es felicitarlos por ese gran trabajo que se está haciendo, poder conocer nuestra historia actual y más hacia el pasado es muy importante. Digamos, acá nosotros somos del grupo de vigías rurales del municipio de La Ceja y nos gustaría a futuro poder conocer todo ese trabajo que ustedes están desempeñando y reunirnos para que nos puedan compartir y asesorar con sus experiencias. Muchas gracias. Aldemar, muchas gracias. Aldemar, son historias conectadas. Nosotros tenemos la fortuna, pero al mismo tiempo la responsabilidad de preservar un archivo municipal de trascendencia local e importancia nacional, que es el Archivo Histórico de Río Negro. Y en este archivo tenemos fuentes de muchos municipios del oriente antioqueño. Por ejemplo, aquí hay documentos relativos a la fundación de La Ceja en 1814, con los terrenos donados por María Josefa Marulanda, con el juez poblador, muchos asuntos relacionados también con La Ceja en los tiempos de la convención. Hay unas historias buenísimas de La Ceja en los tiempos de la convención, y bueno, no, un montón de historias que nos permiten pensar más como región que como municipios aislados, y ese es otro de los desafíos que tenemos. No tenemos todavía una historia del oriente antioqueño, tenemos historias un poco aisladas de los municipios del oriente antioqueño, pero nos falta construir una visión histórica del oriente antioqueño y creo que es uno de los principales desafíos, pero al mismo tiempo una oportunidad para que podamos trabajar conjuntamente. Así que muchas gracias por tu comentario, Aldemar. Y Felipe, queremos contarle que en el grupo de la red, en este programa que tenemos del canal Vigías Uniendo Territorios, también tenemos en cada charla amigos de otros países. Y hoy queremos darle la felicitación, esperemos que sí esté aquí con nosotros por medio de Daniela Salcedo a Ecuador. Ya Ecuador creó el proyecto de Vigías del Patrimonio, incluso algunos, no sé Juan Pablo cómo estará, pero algunos estamos alistando maletas por ahí porque muy pronto estaremos por allá apoyándolos y asesorándolos porque ya tienen su proyecto de Vigías del Patrimonio. Daniela, está con nosotros. Daniela. Daniela se aparece. Daniela, bueno, mientras tanto le vamos contando que ellos siguen haciendo el trabajo en cada programa, mientras pueden nos acompañan. No sé quién más quiere pedir la palabra. Doña Rosalba. Muy buena noche para todos. Gracias, John Jairo. Pues la verdad es que yo estaba también como embebida en toda esa historia y en esa riqueza tan importante de ese municipio, no solamente en la parte arquitectónica, histórica, en la parte histórica fundamental, porque pues fue epicentro, digamos, como de muchos hitos históricos. Entonces, eso me pareció supremamente importante y me gustó mucho conocer de pronto como esa parte que después tendré que pedir más ampliación del tema. Yo soy caldense y es como ahí, no sé, esa relación del norte de Caldas con Río Negro. Yo sé que a nosotros nos colonizaron, a todo Caldas nos colonizaron los del oriente antioqueño, pero me interesa de pronto conocer mucho más adelantico, si podemos, establecer algún contacto, conocer un poco como más a fondo de esa historia. Pero felicitarlo porque sí tiene un bagaje, pues obviamente como historiador haces muy bien la tarea y nos dejó con muchas ganas de ir a recorrer más esas calles y esos caminos de Río Negro. Gracias, de verdad. Rosalba, ¿tu nombre? Rosalba Salazar, sí. Rosalba, muchísimas gracias. Y hago hincapié en esto. Río Negro, por los procesos históricos que tuvo, guarda información de muchos municipios de Caldas, guarda información de Salamina, tiene
documentos notariales de Aguada. Tiene un montón de alusiones a todo lo que hoy es casi el departamento de Caldas hasta Manizales, porque incluso Manizales llegó a ser parte de lo que fue la provincia de Córdoba y de Río Negro en su momento. Salamina, por ejemplo, en los tiempos de la provincia de Córdoba a mediados del siglo XIX, esa provincia estaba dividida en 3 cantones: 1 Río Negro, 2 Marinilla y 3 Salamina, y todos estaban coordinados desde la casa provincial que les mostré ahorita. Entonces, en términos de documentación también hay unas alusiones muy significativas e importantes a ese departamento de Caldas, y también por otra razón, porque la antigua ciudad de Arma quedaba en lo que es hoy el departamento de Caldas, y aquí tenemos documentos coloniales. Incluso el segundo documento más antiguo del Archivo Histórico de Río Negro tiene que ver con la ciudad de Armas y todo lo que es hoy el departamento de Caldas, que es un documento de 1656. Entonces, no, son historias conectadas. Yo creo que seguimos siendo hermanos y la historia nos junta en muchos aspectos. Ajá, claro que sí. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Gracias, Rosalba, a ti. Creo que Yomairo había prendido la cámara desde México. Yomairo. Sí, señor. Buenas noches, John Jairo. Muchas gracias. Elsie, anfitrión, el compañero de Río Negro. No, qué exposición, hermano. Cada vez aprendemos más. Si se sorprenden ustedes, los inventores de este gran proyecto, ¿cómo seremos nosotros que estamos en este proceso? De verdad, Luis Felipe, hermano, te felicito. Y de igual manera también a todos esos territorios que son tan interesados por el tema. Mira, los aledaños también queriendo conocer más ese acercamiento que hubo para el desarrollo. No, inquieto, yo sigo por aquí escondidito, escuchándolo, no más que aprendiendo, y esperando algún día poder tener la oportunidad de visitarnos en esas hermosas experiencias. Voy a enriquecerme mucho más del tema con mis primos municipios vecinos para también poder presentarles un poco de mi territorio, que a la vez, como lo decía Luis Felipe, entre todos vamos a conjugar un mismo entorno de vida. O sea, todo nos lleva a lo mismo, a buscar un desarrollo territorial. Entonces, esto hace parte de esa conformación. Quedamos atentos. Muchas gracias. Que así sea, Yomairo. Muchas gracias. ¿Alguien más o Juan Pablo? Vale, yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Si hay alguna otra pregunta, y si no, igual, como decíamos al inicio, la presentación queda en el canal de YouTube de la red. Ahí también podemos hacer comentarios. De hecho, los invitamos a que se suscriban, a que dejen los comentarios precisamente a los videos y también preguntas. Ahí podemos seguir en interacción. Entonces, podemos ir dando ya finalización al programa de hoy y felicitar a Luis Felipe. Definitivamente, como lo han dicho todos, es un trabajo que denota de todas las formas posibles, denota el profesionalismo que hay detrás de él, pero también denota ese interés por el territorio y por conocer un poco más de esa historia que yo a veces llamo oculta, porque yo no soy historiador, yo soy antropólogo, arqueólogo, y por eso decía Luis Felipe, por allá los voy a acompañar el 15, pero si algo aprende uno de los historiadores cuando hace este tipo de trabajos es que hay que saber leer y hay que tener mucho cuidado, porque la historia está contada muchas veces de manera que le conviene a ciertas partes de la sociedad, y no precisamente nos dicen siempre lo que realmente ha sucedido, y por eso es importante esta revisión de fuentes históricas, cruzada, como bien lo dice Luis Felipe, con los datos arqueológicos, para poder estar todos los días, digamos, un poco más cerca de entender qué es lo que ha pasado en estas sociedades. Entonces, yo creo que, no siendo más por hoy, de pronto Ricardo Centinelas de Tunja, que se acaba de conectar. Ricardo, claro, Ricardo, adelante. No, saludarlos a ustedes, un abrazo cordial aquí desde Tunja, John, Elsie, Nuri, Juan Pablo, y Felipe, felicitarlo, un trabajo excelente.
Nosotros sabemos que Río Negro y Tunja son ciudades hermanas que comparten mucha historia y comparten muchas costumbres, comparten muchas vivencias y mucha gente en común. Entonces, felicitarlo por esa investigación tan profunda que hace y bienvenido aquí a Boyacá. Tenemos que hacer una tertulia y hacer una Bueno, buena, muchísimas gracias. ¿cómo es? Intercambio de datos. Juan Pablo, Muchas discúlpame, gracias. don Rodrigo Campuzano está con nosotros. Él es quien dirige la red de centros de historia. Si quedan unas palabras, don Rodrigo, ya vamos cerrando. Claro que sí. Justo se le cayó la llamada en este momento. Justo se le cayó la llamada. Profe Guillermo, adelante. Prenda el micrófono, profe Guillermo. Estoy despidiéndome. Que pasen buenas noches. Muy amables. Oiga, Guillermo, ¿cómo así que despidiéndose? Primera vez que usted no va a hablar en un programa, eso me preocupa. Ya, él ya habló. Hombre. Bueno, ahí fue cuando se me cayó a mí la señal. Eso siempre me da a mí Hágale, profe, muchas gracias. Él siempre supone que yo soy inteligente y entonces me pone a hablar siempre. Sí. Juan Pablo, de todas maneras, antes de cerrar, para decirle a quienes están aquí, llegó Rodrigo. Tal vez dos cosas interesantes. De comentario nada que ver con el nivel y el rango de trabajo de lo presentado hoy. Me llama la atención, por ejemplo, que acá en Cundinamarca hay dos municipios así como muy activos, que es Funza y Mosquera. Es interesante verlos porque están, por ejemplo, interviniendo en la Semana del Patrimonio y han traído cantidad de arqueólogos y historiadores y gente ocupada por ejemplo, una persona excepcional, Ana María Boada, que trabajó en la Sabana de Bogotá, exalumna de Pittsburgh, que tiene pues como las versiones más sofisticadas, pues aparece muy modestamente en una reunión de Mosquera, lo cual me parece una maravilla. Pero por contraste, otros municipios en todo Cundinamarca se dedican a cosas muy cómicas, ¿no? Que es como lo convencional. Entonces el alcalde promueve el deporte y promueve la fiesta y el trago y la rumba y la música, pero no hay gente que se ocupe de pensar, como en este caso lo de Río Negro, que se siente que hay un equipo trabajando en otras perspectivas. No estamos en contra de la música, no estamos en contra de la rumba, no estamos en contra del trago, pero no solamente eso. Aquí donde yo vivo es el territorio de la piscina y del trago, no hay nada más. Eso es terrible. Pero ustedes son, siempre lo he dicho, John Jairo, ustedes son un excelente ejemplo desde que nos conocimos. Estas obleas con el logotipo, todo eso que inventan, es decir, es muy ingenioso y hace pensar que ustedes de verdad tienen una iniciativa más allá de lo que ya vivieron muchos años. Yo pienso que vivieron muchos años la fiesta, la rumba, el trago y sin hablar de otras cosas graves, ¿no? Pero en general los municipios tienen que salir de esa cosa tan absolutamente rutinaria y monótona, ¿no? Que hacen los municipios, que es todo el tiempo las fiestas entonces el torneo de fútbol, el torneo de básquet, el ciclismo, todo lo mismo, exactamente, y todos hacen exactamente igual, y me parece que también es una tontería, ¿no? Cuando hay tanta cosa por hacer, tanto historiador, tanto antropólogo, tanto sociólogo, tanta gente curiosa en tradición oral, tanta magia en la cocina, que producen panes distintos, amasijos, una cantidad de eventos curiosísimos que tiene la cultura nacional y los alcaldes promoviendo pues el trago y la fiesta. Y trayendo orquestas muy importantes y todo lo que usted quiera, pero eso en realidad es una pérdida de tiempo porque año tras año se hace exactamente lo mismo, es decir, monótono y rutinario. Solamente un comentario porque me acaba de llegar una cosa sobre Funza y sobre Mosquera muy interesante, de conferencia sobre arqueología, hágame el favor. Profe, muchas gracias por su intervención, muy amable. Vamos a escuchar a Rodrigo Campuzano. Rodrigo. Gracias, profe.
Sí, buenas noches. Afortunadamente estaba por fuera y entré ya muy tarde a la charla, pero sí, es decir, los historiadores pues, locales estamos muy activos y eso me complace mucho, porque pues es un trabajo de todos para el beneficio de Antioquia, ¿cierto? Y entre ellos, pues sí, una tarea, además de la historia local, son las historias regionales y ahí hay que unir esfuerzos entre los integrantes de los centros de historia para construir proyectos de conjuntos y bueno, no sé, hay que dar el paso adelante en esa dirección y yo creo que hay con qué hacer esas historias que no existen, realmente no existen. Y las regiones están articuladas desde su origen. Hay que seguir esa pista y construir ese pasado colectivo. Eso en beneficio de este presente, ¿cierto? Que estamos en una situación, yo diría, de gran necesidad de una cultura histórica de todos nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias, profe. A usted, profe, muchas gracias. Bueno, ahora sí, entonces hemos llegado al final. Agradecerles mucho a todos los presentes, a Luis Felipe por esa magistral presentación, una información valiosísima. Nos deja antojados, como decía ahora Elsie, y los invitamos a que sigan el programa. Nos vemos en 15 días con otro invitado especial y otra experiencia significativa en Vigías del Patrimonio. Doña Leonor. Doña Leonor. Juan Pablo, es bueno para darles el dato. Posiblemente va a estar con nosotros Puerto Tejada, el departamento de Cauca. Ella es una compañera de la red de Vigías Confía, de la red Vigías Colombia, una amiga más. Y estamos haciendo contactos con Cristianía y con los amigos de Támesis. Están muy interesados en un día de estos darnos una charla sobre quiénes son ellos, qué están haciendo las comunidades, y ahí sí que tenemos para aprender. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, John Jairo. Nos vemos en 15 días con un nuevo programa y feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Juan Pablo, Elsie. Gracias. Bueno, gracias, muy amables. Gracias, muy amables. Bien.